27 acude a su cita mensual con la cultura en Carrevolta. Queremos presentar en esta ocasión a una mujer capaz de usar las palabras para llegar donde no llegan las palabras. Se llama Carla Sáenz y charlaremos con ella para conocer su mundo, ¿no? Su universo. Ella es escritora y hace unos meses que regenta una librería en Tabernes Blanques que se llama Contexto. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a vosotras por invitarme a las charlas de Carrevolta, de Colectiva 27. Bueno, en primer lugar yo te preguntaría, pues, ¿cuándo y cómo descubriste que querías contar historias? Pues, bueno, de siempre yo creo que cuando una persona es creativa, pues como que siempre intenta buscar maneras de sacar esa creatividad o de contar lo que quieres contar, pues a través de las diferentes maneras que existen, ¿no? Y a mí pues siempre me han gustado las palabras, ¿no? El escribir tanto al principio a través de blogs o de publicaciones online y luego ir dirigiéndolo más hacia la ficción, porque al final pues yo también soy muy lectora, entonces como que ahí encontré la manera de pues, sacar todas esas cosas a través de algo creativo. Y bueno, empecé escribiendo porque me gustaba, pero luego lo planteé como algo que quería seguir haciendo. ¿Pero hubo algún impasse que te diera el impulso para hacerlo? Porque sí. Yo sé que partes de una historia, bueno, que viajaste fuera, te cogió la pandemia. Sí, bueno, nosotros vivíamos, mi marido y yo, vivíamos en Escocia, hemos estado allí durante 11 años, nos fuimos allí buscando trabajo y después de unos cuantos trabajos que no eran de lo mejor, pues por fin encontramos uno con el que estábamos más o menos a gusto, vivíamos dentro del hotel que regentábamos, entonces estábamos los dos solos y nos pilló allí la pandemia. Entonces, pues bueno, teníamos un hotel en Escocia con unas vistas maravillosas y un montón de tiempo por delante. Nos daba un poco de pena y un poco de rabia ser tan privilegiados comparados con la situación que habían tenido otras personas, pero a la vez, pues oye, teníamos una buena oportunidad, así que aprovecharla. Claro, entonces pues cogí todos los borradores que tenía por ahí y dije, vamos a poner esto en orden y a ver si le doy un poco de salida. Y claro, pues con tanto tiempo por delante acabé escribiendo la primera novela. Que luego, claro, luego las otras se complicaron porque ya no tenía ese tiempo ni tenía esas ganas, ¿no? de ponerme todos los días, tantas horas. Pero bueno, la primera fue muy natural. ¿Cuál fue tu primera novela? Fue Estoy aquí con Levi, sí. Que es una historia un poco más tirando romántica que las demás. Tiene romance, pero también tiene muchos otros temas. Me gusta mucho escribir sobre temas más sociales, ¿no? Pues, intentar meter un poquito, no sé, de diversidad y de otra manera de ver el mundo, ¿no? Y con esta pues intenté darle salida, pero en formato que pudiera gustar a los lectores de romántica tradicional, ¿no? Entonces pues combiné ahí un poco las dos cosas. ¿Y cómo es eso de cómo publicaste el libro? ¿Es autopublicado o contaste con alguien? Fue autopublicación porque en ese momento pues estábamos en Escocia y no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo editorial y estuve buscando pues cómo puedo publicar el libro, cómo puedo hacer llegar esto a editoriales y tal. Y me di cuenta de que la mayoría de editoriales tradicionales, del nivel al que puedes acceder cuando empiezas, pues o bien requerían que vivieras en el país o que tú pudieras ir presencialmente o que estuvieras disponible para eventos o cosas así. Eso es lo que yo pensaba en aquel momento, que luego en realidad pues, se puede hacer en la distancia y no hay absolutamente ningún problema. Pero bueno, en ese momento como que daba reparo, ¿no? Empezar y no estar presencialmente. Así que pues pensé que la autopublicación era una buena manera.
pero con la mala suerte de que caí en una de las editoriales de autopublicación que bueno, pues juegan un poco con la ilusión de la gente, ¿no? Y al final acabas pagando tú para que te publiquen. Entonces, pues bueno, la primera experiencia fue un poco negativa, pero retiré el libro de esa autoeditorial y busqué un corrector, busqué personas que me ayudaran con la maquetación y con todo esto y conseguí volverlo a publicar por mi cuenta, a través de Amazon, que es la manera más sencilla, aunque hay otras maneras de autopublicar, pero sí que es verdad que es la que más alcance te permite. Claro, eso es todo un mundo, ¿no? Sí. O sea, que sí, te has encontrado con algún obstáculo, pero los has superado. Bueno, ahí estamos, aún estamos en camino. Bueno, entonces, has hablado de los temas, ¿no? ¿Tienes algún tema recurrente en tus historias? Sí, bueno, realmente hay un tema que se repite bastante en diferentes formas en mis libros y es la maternidad, que es algo que me interesa mucho como una exploración para salirse un poco de la maternidad tradicional, ¿no? de cómo se representa siempre en la literatura. Y me gustaba pues, dar cabida pues, a otros tipos de familia, a otros tipos de maternidades. Y eso es algo pues, que siempre aparece en mis libros, aparte también de la inclusión de personajes del colectivo LGTB, que es algo que para mí es indiscutible en mis libros. Y ese tipo de inclusión también intento hacer inclusión más racial y intentar darle un toque feminista siempre a todas las historias, porque de las contrarias ya tenemos muchas. Me parece muy bien. Yo he leído Paz, que este fue tu segundo, ¿no? Este es el tercero, sí. Tu último libro. Vale. Y bueno, quería que me hablaras de eso, porque me llamó mucho la atención el título. Sí. Y ya me explicaste, pero explícalo por si alguien no lo sabe. Pues dudé mucho porque es verdad que pecamos mucho aquí en España, ¿no?, de ponerle títulos en inglés a las historias que escribimos, pero bueno, cuando yo escribo tengo unos lectores beta, ¿no?, por los que pasa la historia antes de atreverme a publicarla. Y coincidía que yo nunca pongo títulos a las novelas hasta que las voy a publicar porque soy malísima para poner títulos. Coincidía que todos al leerla, cuando me hablaban del libro, me hablaban de Paz. Así que yo dije, bueno, pues a lo mejor es un buen título. Pero luego, claro, caí en que hay mucha gente que no sabe lo que es. Entonces, en la primera página decidí explicarlo. Y bueno, Paz es una persona con la que mantienes una correspondencia, un amigo por correspondencia. Y como la novela tenía una parte epistolar de intercambio de cartas entre dos, bueno, empiezan siendo niños y van creciendo juntos, al haber ese intercambio de cartas, pues me pareció que era un buen título para la novela. Claro, pero es algo inusual en este tiempo. Pero... Sí, exacto. Sí, la novela está ambientada desde los años 80 en adelante, claro. Entonces pues como comienza en aquella época tiene todo el sentido, pero hoy en día si estuviera ambientada es muy difícil. No, hoy en día ya se ha perdido bastante. También me interesaría saber que si tienes algún ritual o cómo te enfrentas al folio en blanco, tú cuando vas a escribir, ¿qué necesitas? Da mucho miedo. Siempre, supongo que también pasa en otros tipos de arte, ¿no? Sí. Un lienzo en blanco siempre da como mucho respeto, ¿no? Y para quienes dibujan o hacen otro tipo de actividades de este tipo, siempre para, ¿no? Para mí, yo necesito siempre, tengo como dos partes del proceso. La parte más de crear un guión de la historia, crear los personajes y todo esto lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier situación, ¿no? Ya tomando apuntes, pero en el momento de escribir, de verdad de ponerme a escribir, necesito silencio total. Y normalmente pues me hago alguna infusión, algún café o lo que sea para tener al lado, porque puedo, a lo mejor me siento y estoy 20 minutos, pero a lo mejor me siento y estoy ahí 2 o 3 horas sin parar y claro, pues hay que hidratarse también, ¿no? Se me pueden olvidar las horas que llevo sentada ahí. Sí, el proceso creativo suele evadirte y cuando te metes muy a fondo, pues muy bien. Pues también queríamos hablar, pues eso, de cómo ha sido la experiencia de gestionar una librería, que eso independiente y en este contexto actual. Es un poco difícil, ¿no? Sí,
La verdad que sí. Cuéntanos. Esto viene a raíz de que al publicar encuentro como una red de lectores y de gente relacionada con el mundo editorial y con los libros en general, que me llama mucho la atención. Y aparte, bueno, mi marido también ha trabajado mucho tiempo en una librería, entonces pues como que siempre hemos tenido ese mundillo muy presente. Nunca me lo había planteado como algo profesional, pero cuando surgió la oportunidad de hacerlo como negocio, dije, oye, pues ¿por qué no? Porque al final en lo que se tiene que basar una librería es en que conozcas más o menos los libros que vas a vender, que sepas recomendarlos y que crees un poquito de comunidad lectora que se sienta a gusto en el sitio. A ver, hay librerías que no se dedican a esto y hay librerías que son solo para vender y ya está, pero mi idea de librería era eso, ¿no? Entonces pensé, pues oye, yo creo que puedo crear esto. Yo creo que, bueno, a lo mejor no es la mejor salida profesional o económica, pero puede ser un entorno muy agradable en el que tanto yo como esas personas que vengan a la librería se sientan como en una pequeña comunidad. Y eso fue lo que me hizo dar el paso. Sí, más pasión que razonar las opciones profesionales que tiene, porque sí que es verdad que es un mundo muy complicado, como dices, en el panorama actual no es la decisión más sabia, pero bueno, yo confío en que cada vez la gente lee más y que se puede funcionar. Sí, y bueno, yo tengo que decir que fue una alegría encontrármela en mi pueblo, pasar por allí y ver aquella librería que tiene en el medio una mesa donde tú te puedes sentar, hojear los libros, charlar con ella te recomienda. Eso no lo tienes por ahí, entonces es una maravilla. Me encanta la librería. ¿Cómo se llama otra vez? Contexto. Y también sí que colaboras con algunas asociaciones, ¿no? Cuéntanos eso. La mesa que tengo en medio es precisamente porque quería que fuera un sitio donde también poder hacer actividades, talleres, y tampoco sabía yo muy bien cómo empezar, porque siempre te ves como un poco, al principio, y más estando en un pueblo y no estando en el centro, en un sitio de paso, pues me daba un poco de miedo lanzarme con, bueno, pues voy a hacer este taller y a ver quién viene, ¿no? Entonces, pues mi manera de enfocarlo fue buscar asociaciones o buscar gente en Valencia que ya estuviera haciendo este tipo de actividades y que quisieran utilizar el espacio. Entonces, pues vi con las chicas de Libre con Valencia, que es una asociación de lectores de aquí de Valencia. La lleva una chica que es majísima, Carmen, y siempre está dispuesta a ayudar, a proponer actividades. Y en el momento en que lo comentamos, empezaron a surgir un montón de ideas y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro, y me han ayudado muchísimo a lanzar esas actividades y los eventos que hacemos ahí. Y luego también a raíz de ella también conocí a Celia de Educa Gender, que también está empezando a hacer talleres con nosotros, el club de lectura y tal, y la verdad que entre esas dos, entre la asociación y Celia también, hemos hecho como una red de soporte, ¿no? Entre unas y otras que funciona muy bien. Bueno, conozco a las dos, sí. Son maravillosas, la verdad es que sí. Pues nada, cuéntanos algún proyecto que tengáis, ¿puedes o no? ¿Las ya por ahí con ellas o sí, bueno, sola? Para la semana que viene tenemos un taller para San Valentín, que es la primera vez que hacemos algo que no es únicamente relacionado con libros, que es que Celia va a dar un taller de sexualidad inclusivo. Y después, la siguiente semana, tenemos también los comentarios de las lecturas conjuntas que ellas hacen en las asociaciones. Y hacemos una especie de club de lectura que también incluye pues, una pequeña charla divulgativa que pues, explica un poco el contexto de la lectura, que también la está por aquí. La lectura de estas sexualidades. Sí. Vale. Es un tema dirigido más a gente joven, ¿no? Sí. Adolescentes. Está enfocada pero yo he aprendido mucho con ella, porque que yo ya tengo muchos años, entonces he aprendido mucho también. No, tenemos otra época, somos de otra época. Ha sido una sorpresa el libro. Y eso, pues al ser lecturas un poco
no tanto enfocadas a la ficción, sino algo un poco más divulgativo, pues va a hacer una pequeña charla inicial y pondremos en común las opiniones. Y creo que ese tipo de actividades pues son muy enriquecedoras. Y, no sé, de momento están funcionando muy bien, así que seguiremos haciendo. Haremos también otro tipo de talleres, también hemos hecho también de marca páginas, cosas así, pero sí que este tipo de talleres son los que intento incentivar un poco, porque creo que es un espacio necesario, sobre todo en un sitio en el que pues, bueno, la gente busca ese sitio seguro, ¿no? Pues sí. No sé, ¿darías algún consejo a alguien que quisiera seguir tus pasos como escritora, por ejemplo? Porque negocio... Lo del negocio les diría que igual se busque otra cosa, porque es difícil. Pero como escritora, bueno, que intenten no caer en la prisa, que muchas veces cuando tú tienes una historia ya escrita y la quieres sacar, quieres publicarla, muchas veces se cae en tener mucha prisa y aceptar cosas que no quieres aceptar, o contratos o publicaciones con las que no estás contenta. A lo mejor no estás contenta con la portada y con tal de publicar ya la aceptas, ¿no? O cualquier tipo de, bueno, cualquier parte del proceso, ¿no? Con la corrección o lo que sea. Hay gente que publica sin haber corregido por la prisa de publicar ya. Entonces, paciencia y bueno, y leer mucho, que es muy necesario. Pues, cuéntanos. Te he hecho la pregunta antes, sí, y todo eso, pero ¿cómo es el proceso de crear una historia? ¿Cómo lo haces? Pues, porque sé que también tuviste algún problema con alguna editorial que quería cambiar de cosas. Sí, algunos cambios con los que yo no estaba muy de acuerdo. Vale, pues cuéntanos la cronología un poquito y nos dices eso. Bueno, esa fue la razón de que al final decidiera seguir por la autopublicación, porque lo normal es que aunque tú hayas autopublicado ya, pues intentes publicar con una editorial, pero ese proceso pues no es para todo el mundo. Hay algunas partes que pueden ser, pues eso, a mí por ejemplo me propusieron una serie de cambios con los que yo no estaba de acuerdo, y el poder parar y decir, oye, no, mi texto no lo quiero tocar, porque depende de las razones. Si es porque el texto no está bien construido o porque hay algún fallo que se necesita mejorar o lo que sea, pues genial, todos estamos ahí para aprender. Pero cuando son cosas ya más parecidas a la censura que a otra cosa, pues ahí ya es como que tienes que saber dónde poner la barrera. En mi caso es cuando la puse, cuando hubo una propuesta sobre uno de mis personajes por su condición sexual, entonces ahí puse mi barrera. Entonces hay que tener claro eso. En el caso del proceso, eso solo es el final, o sea, el publicar o intentar entrar en una editorial es solo el final del proceso. Para eso hay muchísimo trabajo antes y es necesario hacer todos los pasos, desde empezar con una idea y escribirla y asentarla y reescribirla y asentarla y reescribirla, hasta la corrección y la edición del libro, que también son muy importantes, no te puedes saltar ninguno de esos pasos. Y en mi caso, los dos primeros libros, al ser pues, el inicio, de hecho con el primero yo no tenía ni esquema hecho, o sea, yo iba escribiendo, pues me apetece esto, me apetece lo otro, y luego lo junté todo. Y de hecho lo escribí de manera desordenada, en el sentido de que se me ocurría una escena, la escribía y no sabía en qué punto del libro iba a ir. Y cuando acabé más o menos una cantidad de palabras que yo consideraba que estaba bien, pues las empecé a mezclar ya en el orden que cuadraban. Y eso es horroroso porque luego para cuadrarlo todo pues haces el triple de trabajo, luego el narrador no me gustaba y lo cambié. Hice un montón de cambios. Entonces, con el tiempo he aprendido que si de base me hago un buen esquema, me preparo bien los personajes y me preparo bien el libro, luego la escritura es mucho más rápida y más sencilla y no estás reescribiéndolo 40 veces. Para que te das una idea, que el primero tardé casi 2 años en escribirlo, el segundo tardé 1 año y este tercero tardé como 3 o 4 meses. O sea, ahí pegué el salto de organizarme bien y de planearme toda la novela y después ponerme a escribir.
Eso me recuerda un poco al proceso pictórico también, Claro. que si tienes una estructura, tienes unos pasos, no te saltas ninguno, que la idea la puedes tener, pero básicamente el tenerlo todo un poco más claro y la paleta como toca y las ideas como tocan y tal. Sí, Pues. y a veces el tiempo también que pasas, o sea, desde que lo piensas hasta que lo terminas. Tienes que madurarlo. Lo vas madurando, vas asentando esa idea y ves si de verdad funciona o tienes que hacer algún cambio. Sí, Antes de que ya es como revisitar, claro, Sí. reflexionar sobre lo... Yo te quería hacer una pregunta en la librería y en el... Me ha gustado mucho eso que decías de que estás creando comunidad, ¿no? Que lo que querías es crear comunidad. Y yo le preguntaba a Paqui, también se lo comentaba, digo, podríamos tener... ¿Tienes libros de arte, de mujeres, artistas? ¿Te has planteado un poco por ese lado? Pues me gustaría mucho porque el enfoque que tengo en la librería precisamente pues es hacia ahí, ¿no? Ahora mismo hay un poquito de todo porque estoy en un pueblo y hay que tener un poquito de todo. Sí. Pero sí que el enfoque, mi idea era hacer una librería que fuera, al principio pensé únicamente LGTB, pero después pensé que ahí también estaba descartando demasiado de otros temas que también me interesan mucho, como es el feminismo o el antirracismo, por ejemplo. Y precisamente en el tema del feminismo me interesa mucho el cómo afecta, o sea, cómo es el arte, ¿no? Hecho por mujeres y sí que es algo que me gustaría mucho incluir. Pues, sí, pues entonces haremos algo. Es muy interesante, desde luego que es todo un mundo, me gusta mucho. ¿Cómo te imaginaste el espacio cuando decidiste la librería? ¿Lo tenías ya preparado o...? ¿Y qué tal ha resultado? ¿Qué tal? El espacio ya era una librería antes, el local. Entonces he tenido suerte que no he tenido que hacer mucho trabajo en cuanto a lo que es la base. Pero sí que después es verdad que las librerías suelen estar estructuradas de una manera un poco más, pues ocupar todo el espacio posible con libros y en mi caso pues intenté despejar esa parte central para hacer también las actividades. Entonces creo que el espacio ha cambiado bastante con respecto a cómo era antes y creo que invita mucho más a quedarte. Totalmente. Es como cuando entras allí, es casa. Dices, ¿no? Ay, eso es genial. Te sientes bien, además huele muy bien. Qué bien. Eso también invita. Y el criterio que tienes... Como un espacio que cada temporada pues va renovando y habla mucho de ella pues como lo tiene organizado. Es sencillo, pero que invita a quedarse. El criterio que tienes a la hora de elegir, porque a mí me gusta entrar a esas librerías que te encuentras joyitas, ¿no? Sí. Sorpresas. Sí, de hecho yo miro mucho el catálogo que tengo porque soy muy estricta no solo con lo que quiero, sino con lo que no quiero incluir. Y tengo muy claro que no quiero ser una librería de bestsellers, o sea, no es mi estilo, ni voy a saber recomendar ese tipo de libro porque no me gusta. Entonces he tirado más hacia editoriales tradicionales, editoriales pequeñitas, gente que haga cosas un poquito diferentes. Tengo 2 o 3 editoriales que son de cabecera, que para mí como lectora me gustan mucho, como son Tránsito, que me parece una editorial, o sea, yo creo que podría ser mi editorial favorita. Y después pues cosas también para la sección juvenil, por ejemplo tengo Cacao Books, que son también una editorial española que es muy mirada para el tema del colectivo LGTB y para el tema de racialización de los personajes. Miran mucho que sus libros sean, digamos, que den una buena representación. Entonces pues tirando de esas editoriales y de similares voy a hacer un catálogo que sea realmente inclusivo, que no solo sea pues tenemos una historia de amor entre 2 mujeres y ya es todo inclusivo, ¿no? Porque no siempre es así, muchas veces esas etiquetas engañan. Y mirando pues eso muy bien cada historia, cada editorial y con quién realmente quiero trabajar y con quién no. Bien. Pues ahora ya, llegados a este punto, recomiéndanos alguna lectura. Algo que esto podría durar
la vida entera, ¿eh? Bueno, primero tenemos que leer los tuyos, ¿eh? Ojito. No, bueno, yo por ejemplo tengo, aparte de la librería y de todo esto, aparte yo llevo mucho tiempo que tengo un par de clubs de lectura online y descubrimos muy buenas lecturas ahí porque la verdad que, bueno, uno de los dos clubs lo llevamos entre otros dos compañeros escritores y yo. Entonces, cada mes uno de nosotros propone un libro. Entonces, a veces pues, te encuentras con que pues, alguien de ellos propone un libro que dices, madre mía, menudo tostón, esto no voy a leer yo ahora. Y luego resulta que es uno de tus libros favoritos de la vida porque te despierta algo único, ¿no? Y eso nos ha pasado mucho en el club de lectura. Y de hecho, a mí me está pasando ahora mismo, por ejemplo, con un libro que estamos leyendo que se llama Voy a traicionarte, que es en 1989 en Rumanía y habla pues, de toda la situación allí a través de un adolescente que es como, digamos que lo reclutan como espía, como informante para que pues, investigara a toda su familia y a la gente de su alrededor, ¿no? Y con un objetivo concreto. Pero claro, de repente te ves como dices, ostras, me quiero meter ahora en una novela histórica de este tema y tal, que a lo mejor pues, no te apetece, y de repente te ves pues, ese enfoque diferente, como una voz adolescente que te cuenta pues, cómo es vivir en un régimen comunista tan cerrado y con esas dificultades, ¿no? Y al ser un adolescente como que conectas mucho con él, porque piensas, ostras, tan raro me parece leer una Coca-Cola, o cosas así, ¿no? Y entonces, ese tipo de lecturas a mí me llaman mucho y yo siempre las recomiendo porque te sacan mucho de la zona de confort. Así que esas las recomiendo mucho. Vale. ¿Cómo has dicho? Voy a traicionar. Voy a traicionar. Está muy bien. Lo que has dicho del club de lectura online es muy interesante, ¿no? Sí, bueno, tengo los dos. Este que leemos un poco de todo y luego llevo yo uno que se me ocurrió la locura de proponer un club de lectura que fuera cada mes vamos leyendo un libro de un país diferente y el objetivo es leer todos los países. ¿Pero un mes? Pero claro, es muy ambicioso porque nos vamos a tirar hasta por lo menos 2036 o 37 leyendo libros, pero bueno, vamos en orden alfabético y vamos por Chile, o sea, no lo estamos haciendo mal. Bien, bien. Y claro, pues también descubres muchos libros que ni se te ocurriría leer si no fuera por el reto. Y no sé, por ejemplo, el mes pasado leímos uno de Chad, que en la vida se me hubiera ocurrido a mí coger un libro que está ambientado en Chad, ¿no? Intentamos que sean autores del país y libros que estén ambientados en el país. ¿Y cómo funciona eso de online? O sea, ponéis ahí la... Por Telegram. Tenemos un grupo de Telegram, vale. Y ponemos unas fechas de comentario y hasta tal día leemos esta parte y la comentamos. O sea, quedamos en un horario para estar todos juntos a la vez y comentarlo por chat siempre, porque así pues todo el mundo puede participar. Y comentamos las partes diferentes y al final pues se ponen en común. No hace falta estar en todas las sesiones, si solo puedes unirte al final, pues te puedes unir también. Y la verdad que somos poquitos en este, porque es verdad que es una cosa como muy específica, pero sí que hay gente que, oye, mira, pues nunca me he leído un libro de tal país, voy a apuntarme este mes. Entonces puedes entrar y leer solo una novela y ya está. Y te da la vida para todo. Bueno, es que no sufres mi marido que empieza hasta las narices. Porque por lo que veo... Me voy comentando. Por lo que veo... Siempre estoy leyendo, entonces Sí, pues pierde tiempo de estar conmigo, pero es lo que hay. Soy librera ahora encima. Bueno. Pero sí, normalmente el año pasado me pasé un poco y leí como 80 libros en el año y dije, este año me voy a relajar, pero es precisamente por eso, por los clubs de lectura, porque quieres llegar a todos, quieres poder comentar con esta gente, con la otra, y empiezas a leértelos todos a la vez y llega un punto que dices, oye, para, porque ya estás mezclando. No. Y el mes pasado, sí que os voy a recomendar uno que es buenísimo, el mes pasado leímos Hamnet. Que es de Maggie O'Farrell, que es una autora irlandesa, y es básicamente Shakespeare tuvo un hijo que se llamaba Hamlet, bueno, y otra hija, Judith,
y el niño murió de pequeño poco antes de que él escribiera Hamlet. Entonces es un poco la historia de la familia y de ese duelo por un hijo. Y está extremadamente bien escrito, o sea, la narración de ese libro es alucinante. Nos gustó muchísimo, creo que coincidimos todos en el grupo con que era un libro muy emotivo y a la vez muy ameno de leer. ¿Cómo es? Pues ¿Maggie o Farrell? tendrás que ir poniéndolos en las redes sociales porque me veo a Paqui ahí como una loca y yo ahora le haré una foto a esa chuleta. Bueno, porque no vivimos cerca. Paqui tiene la suerte de tenerte cerca. Sí, estamos cerca porque está si en no... el pueblo. Sí, yo conocía la anterior librería y claro, no tiene nada que ver. Siempre que paso, paso a saludarla. Sí, lo que pasa es eso, que se pueden alargar las cosas, o sea, hablar sobre libros, eso puede ser eterno. Bueno, pues queríamos darte las gracias por venir y por acompañarnos, que ha sido muy chulo entrar en tu mundo y en tu universo. Muy interesante, sí. Hay mucho más que hablar, pero bueno, lo dejamos aquí hoy. Y te emplazamos a que igual algún día, en lugar de Carrevolta, la hagamos en... Claro. Sí. Su librería es un espacio. Sí, con permiso de Carrevolta, claro. Sí, se puede combinar. Sí. Donde también podemos hacer. Sí, se pueden organizar cosas. Sí. Me encantaría. Celia, he conocido a Celia por ella, y también por el Libros en Valencia. Sí, porque estoy en esa asociación también, entonces he conocido a Celia que también merece una entrevista. Sí que la merece, sí que es verdad, que es una persona muy interesante. Pues Ale, ve reservando porque veo que la librería la tienes ocupadísima. Ves reservando un hueco. Y gracias. Pues nada, muchas gracias a todos por seguirnos y os esperamos el mes que viene en Carrevolta con las charlas de Colectivo.